Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Llegan los tiempos de los buenos propósitos, también de los cierres de cuentas anuales. En este mes, muchas empresas se lo juegan todo, y por eso considerábamos que en Compromiso Iberaval había que arrojar un poquito de luz al contexto en el que nos encontramos. Por este motivo, nos sentamos a hablar con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, una de las voces más autorizadas para entender la economía y todo un maestro en el arte de explicar las cosas claras. Y en los tiempos que corren, es fundamental eso que ya todos denominamos como posicionamiento. Las marcas se juegan mucho al ser o no ser conocidas, porque es cierto aquello de que lo que no se conoce no se compra. Fernando de Córdoba, autor del libro Los secretos de las marcas, nos va a dar claves muy interesantes sobre cómo cuidar las marcas, sobre la importancia que tiene el público interno de las empresas y también consejos para fortalecer ese citado posicionamiento. Este es el último episodio de Compromiso Iberaval en este 2022 y por ello os deseamos unas felices fiestas y un gran año 2023. ¿Nos acompañas? Compromiso Iberaval. Abrimos LinkedIn, un trampolín para buscar trabajo para unos, un espacio de contratación para otros, y leemos en el perfil de nuestro siguiente invitado esto. Es uno de los mejores profesores que he tenido. Odiaba la macroeconomía antes de ser su alumno, pero con sus claves e ilustraciones el proceso de aprendizaje fue muy sencillo. Estamos ante la definición pura y dura, como van a poder ver, de lo que en términos clásicos podríamos definir como el buen maestro. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en IE Business School desde hace varias décadas y, como van a ver, una de las personas más didácticas, si de explicar lo complejo de la economía hablamos. Ha prestado su firma para algunas de las publicaciones más relevantes de nuestro país, como El País, ABC, El Confidencial o la Agencia EFE. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Llegamos a la época prenavideña y supongo que lo conocerás porque salen en todos los medios. Fundeu plantea por estas fechas las palabras candidatas a ser protagonistas del año. En este 2022 parece que, entre otras, va a estar esa tan nombrada incertidumbre. También probablemente otra que empieza por IN, que es inflación. No sé si han confluido o se han juntado todos los astros en este momento. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que sí, 2022 ha sido justo lo que no tenía que haber sido. 2022 debería haber sido un año de recuperación económica. Es verdad que la economía mundial y concretamente la economía española ha crecido en 2022, al menos hasta la fecha, pero es cierto que ha sido un año donde, digamos, la incertidumbre ha ido ganando terreno a lo largo del año precisamente por otra I, por la I de la inflación, que ha aparecido en nuestras vidas y esto es verdaderamente curioso, ¿no? Ya estábamos a niveles de hace, pues en muchos casos, 30, 40 años sin estos niveles de inflación. De hecho, justo antes del COVID, el problema al que se enfrentaban muchas economías occidentales o europeas era la falta de inflación y ahora pues nos hemos encontrado, como digo, con una inflación absolutamente brutal. Por tanto, no me extrañaría que sea una de las palabras. La incertidumbre nos acompaña cada cierto tiempo en economía, pero lo cierto es que la inflación, como digo, llevaba 3-4 décadas sin acompañarnos y no me extrañaría que fuera la palabra elegida este año. Lo has venido a decir tú, Juan Carlos, las previsiones de crecimiento económico, que seguimos creciendo, ¿no? Pero también ocurre con otras variables que cada vez se sustentan menos en el tiempo, es decir, las previsiones, voy a hacer un símil, son como la informática en cierta manera, que prácticamente se actualizan cada poco tiempo, ¿no? No sé si estamos en uno de los momentos más volubles. Sí, la verdad es que sí, también es verdad que nos ha tocado una época complicada, ¿no? En los últimos años, en 3 periodos muy cortos de tiempo, o en un periodo muy corto de tiempo, aproximadamente unos 12, 14 años, pues nos hemos sumergido en 3 periodos de crisis. La crisis financiera, la crisis del COVID y ahora esta crisis energética en la que estamos entrando, ¿no? Con lo cual es cierto que la incertidumbre y que las previsiones cambien, la incertidumbre sea muy alta y las previsiones cambien pues, constantemente, ¿no? Hay factores que no podemos controlar,
como por ejemplo la guerra de Ucrania, como por ejemplo el COVID, y eso hace que la situación pues, rápidamente se dé la vuelta y todas las previsiones cambien, ¿no? También es cierto que vivimos en un mundo mucho más globalizado. Antes quizá, yo siempre digo que antes las crisis tardaban mucho más en llegar de un sitio a otro. La crisis del 29 tardó en llegar a Europa, venía en transatlántico, supongo, ¿no? Ahora mismo las crisis se mueven a golpe de clic en el ratón, ¿no? Del ordenador. Hay una crisis en un sitio y de repente está en la otra parte del mundo en apenas segundos, ¿no? Entonces, bueno, quizá ese mundo globalizado hace que la economía también, si ya era compleja de por sí, pues ahora al estar mucho más interrelacionada e interdependiente, sea también mucho más difícil de manejar, puesto que lo que ocurre en un lado del mundo rápidamente está afectando a otras partes. En este momento la gran preocupación, sobre todo de las empresas, tiene que ver con ese encarecimiento de las energías, de los precios, que al final poco a poco se va repercutiendo en los costes, o lo que pagamos los demás, ¿no? Lo que pagamos los clientes o usuarios. No sé qué podemos decirles para tranquilizarlas, si es que se puede decir algo. Pues me temo que poco podemos decirle, sobre todo poco si es desde el punto de vista de intentar tranquilizarlas, ¿no? Bueno, es cierto que quizá lo peor todavía no ha pasado. Yo creo que vamos a tener en este cuarto trimestre y sobre todo en el primero del año que viene, y todas las previsiones van en ese sentido, pues un menor crecimiento. Vamos a pasar lo más duro, va a estar el epicentro de esta, digamos, desaceleración o crisis energética, pero también es cierto que todo apunta a que los costes energéticos pudieran estar ya estabilizándose, y eso es muy importante, el tener costes energéticos estables, porque ahí es donde han empezado todos los problemas, ¿no? Entonces, creo que todavía nos vienen unos meses difíciles, y seguramente las pequeñas y medianas empresas van a sufrir, algunas de ellas van a sufrir de forma intensa estos meses, pero también es cierto que si los costes energéticos han empezado ya a estabilizarse, eso podría hacer que llegando la primavera la cosa pues empiece de alguna manera a mejorar un poquito. Otra pregunta que no puedo evitar hacerte tiene que ver con la subida de los tipos de interés. Yo no sé si lo anormal era lo que teníamos en los últimos años, es decir, unos tipos al 0%, y vemos que en este último periodo, en los últimos 6 meses, pues se ha producido quizá una, no sé si llamarlo normalización, porque lo extraño era lo que había antes. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí lo extraño era tener tipos de interés a cero, tener un Euribor negativo. Eso es no tener inflación o tener inflación negativa. Eso sí que era lo que era extraño. Ahora estamos precisamente en esa palabra, en ese momento de normalización de la política monetaria. Lo que pasa es que cuando algo se normaliza, esa normalización o ese cambio pues produce movimientos que tal vez no son los más adecuados, ¿no? Sobre todo porque esta vez, como decía antes, nos hemos encontrado con una inflación muy alta, desconocida en casi 3-4 décadas, y además una inflación que ha subido muy rápido. Y eso ha provocado que los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales occidentales, pues hayan tenido que tomar decisiones quizá tarde, tal vez deberían haber empezado antes a moderar a endurecer la política monetaria, pero no lo hicieron pensando que sería una inflación temporal, y cuando ya lo han hecho pues lo tienen que hacer a marchas forzadas, ¿no? Y eso es lo que está provocando estos cambios, pero yo creo que es bueno que esto ocurra. Es decir, lo que no es bueno es que los tipos de interés estén a cero, estén negativos, que los bonos den rendimiento negativo, que la inflación sea negativa. Eso es lo que no es bueno ni sano, porque acaba alimentando burbujas de activos y problemas. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Como pues hace poco más de un año teníamos un Bitcoin rondando los $70.000 o llamando a la puerta de los $70.000, y ahora está poco más arriba de los 15.000, ¿no? Esos tipos de interés negativos, esas exuberancias en los mercados, pues lo que provocaron fueron esas burbujas que hoy están teniendo efectos desastrosos para muchos inversores que pensaron que era un lugar seguro para depositar sus ahorros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque el cambio de la política monetaria, la subida de los tipos de interés, pues esté siendo complicada, pues sobre todo por su rapidez, pues eso al final va a ser positivo, volver a una situación normal. Y también tenemos que pensar una cosa: hoy el Euribor pues ya no está en esas tasas negativas, anda rondando el 3%, pero tampoco tenemos que olvidar que, por ejemplo, yo creo que muchos de los que van a oír este post, y yo desde luego, hemos pagado hipotecas con Euribor mucho más altos, con Euribor prácticamente del 5%, y no pasaba nada.
¿no? Entonces, bueno, pues el normalizar y volver a una situación un poquito normal, un nivel del 3-4%, es verdad que ahora asusta, pero es verdad que al final también sirve como moderador del precio de la vivienda y realmente creo que es bueno llegar a una situación mucho más, digamos, normal, porque lo que teníamos es verdad que no era nada normal. Has sacado a colación, Juan Carlos, una realidad que es la de las criptomonedas. Te voy a preguntar yo sobre otra y saber qué opinión tienes, ¿no? Porque al final en esto, como en todo, hay agnósticos y gente que cree específicamente en ello, ¿no? Tú hablabas de las criptomonedas. Yo te pregunto por el metaverso aplicado a la economía. Bueno, yo de estas cosas tiendo a ser escéptico. Mis alumnos me dicen que porque ya soy muy mayor y no tengo capacidad para entender cosas como las criptomonedas o el metaverso, que soy del siglo pasado y que evidentemente nada me lo dicen con cierta condescendencia, lo cual no deja de tener su gracia. No, claro, profe, usted es que ya esto ya no es para usted, profesor, ¿no? Bueno, la verdad es que eso me lo decían mucho hace un año, ¿no? Yo no he sido un fan nunca de las criptomonedas. Ahora me lo dicen menos, ¿no? No sé por qué, pero a lo mejor tiene algo que ver con la caída del mercado. Pero bueno, realmente no. Vamos a ver, yo por ejemplo, y vuelvo a las criptos, ¿no? Y quizás eso también lo aplico al metaverso. Yo cuando a mis alumnos, sobre todo los más jóvenes, eran fervientes defensores de las cripto y me decían estas cosas, yo siempre replicaba que una persona como yo, ¿para qué necesitaba una criptomoneda? Es verdad que para invertir sí, o sea, decir, si hubiera comprado criptos o bitcoins a 10.000 y los hubiera vendido a 65.000, pues hubiera sido un perfecto negocio, ¿no? Pero quitando esa faceta de inversión o especulación, como queramos llamarlo, para mi día a día, ¿para qué necesito yo, teniendo el euro, una cripto? Y no conseguí que nadie me diera una respuesta adecuada, es decir, las respuestas me dieron, pero totalmente disparatadas, ¿no? Entonces, bueno, siempre he pensado que yo no sé muy bien para qué necesito una cripto teniendo el euro. Y con el metaverso me puede pasar algo parecido, es decir, ¿qué ventajas le encuentro yo al metaverso? Y el día que consiga encontrar esas ventajas, bueno, tal vez para explicar ciertas cosas, ciertos conceptos, puedes estar allí con esa realidad virtual, bueno, tal vez puede ser, ¿no? Pero hoy por hoy no le acabo de encontrar todavía mucha aplicación, seguramente porque a lo mejor soy del siglo pasado, ¿no? Pero yo soy ahí como Santo Tomás, necesito ver para creer, necesito entender para qué me sirve para poder, digamos, aceptarlo, ¿no? Y hoy por hoy, pues no. Muchas veces yo en estas cosas ya uno tiene unos años y echa para atrás y encuentra que cuando ha habido innovaciones de este tipo, pues hay una especie de exuberancia, todo el mundo se vuelve loco con ellas y parece que nos van a cambiar totalmente el mundo. Yo recuerdo a finales de los 90 que ya se hablaba de que muchas cosas, por ejemplo, los libros en papel iban a desaparecer. Es verdad que hay mucha gente que ahora lee libros electrónicos, pero también los libros en papel se siguen vendiendo, ¿no? Es decir, yo creo que esos cambios tan revolucionarios tardan más en llegar de lo que los profetas de ellos pues hoy anuncian, ¿no? Y los cambios que producen no son tan intensos, al menos en los primeros años. Por eso tengo expectativas a ver qué es el metaverso, cómo evoluciona, pero tampoco yo creo que eso vaya a cambiar absolutamente. El otro día discutía con otros profesores, teníamos una tertulia y charlábamos sobre cómo podría cambiar el mundo de nuestras clases, y la verdad es que no acabábamos, nos pasaba igual, ¿no? Que con el Bitcoin no acabábamos de encontrar esa razón para la que decía, me adhiero y me hago fan del metaverso, porque no le veíamos. A lo mejor es que todavía no nos han enseñado esas virtudes, pero yo creo que al final no va a haber, al menos en nuestra asignatura, grandes cambios con estas nuevas tecnologías. Son dos conceptos que tienen que ver con el entorno global del que tú hablabas antes, ¿no? Y en ese entorno global hemos vivido una situación que fue todo el tema del COVID-19, en el que nos encontramos en un momento dado con que no teníamos los famosos EPIs o las mascarillas para dar respuesta a una situación bastante compleja, ¿no? Nos dimos cuenta de que en ese momento, pues a lo mejor el planteamiento de planificación, ¿no? Más que de negocio, pues a lo mejor debería haber sido otro. En este momento estamos con una crisis de la guerra de Ucrania. Europa tiene vastos territorios para siembra, por ejemplo, de cereales que no se están utilizando porque estamos dentro de un contexto europeo y de un contexto global. Yo no sé qué podríamos hacer, o si se puede replantear esto de alguna manera. Bueno, yo creo que debería replantearse. Yo eso lo he discutido muchas veces. Es lo que yo llamo la Europa blandengue. Nos hemos hecho, bueno, pues hemos
tratado de pensar que podíamos depender de otros países en suministros que son esenciales y que creo que nunca deberíamos haber, o al menos ahora sí que pienso que nunca deberíamos haber externalizado. Hablabas de las mascarillas, de los EPIs. Bueno, decidimos que como eran mucho más baratos en China, pues que se fabricaban allí y que nosotros no nos preocupábamos de esas cosas, que lo hicieran los chinos por nosotros, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta de que cuando surgió una pandemia, pues nuestros sanitarios tuvieron que cubrirse con bolsas de basura, ¿no? Lo cual la falta de mascarillas, ¿no? Una cosa tan sencilla pero que no se fabricaba en Europa, ¿no? Con la energía pues lo estamos viendo ahora gracias al tema de Ucrania. Durante un tiempo nos abrazamos a un país como Rusia para que nos suministrara energía barata y bueno, pues ahora Rusia ha demostrado realmente cómo es, o el gobierno ruso ha demostrado realmente cómo es, y estamos en esa crisis energética que nos deriva esa inflación, que nos mete en esta situación económica tan compleja en la que estamos. Por tanto, creo que Europa debería empezar a replantearse ciertas cosas y, por ejemplo, también está el tema de la producción agrícola, ¿no? No tiene mucho sentido que nosotros tengamos tierras baldías y que estemos importando cereales o cosas que podríamos producir aquí perfectamente, ¿no? Cuando luego nos quejamos de la despoblación del medio rural, cuando luego nos quejamos de las faltas de oportunidades que hay en esos medios, teniendo posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Entonces yo creo que Europa, ojalá estas sacudidas que estamos teniendo sirvan para que Europa se dé cuenta de una vez de que no podemos seguir de la misma manera. Es decir, no podemos externalizar todo, no podemos, si producir mascarillas en China es más barato que aquí, pues habrá que ponerles aranceles para que se puedan fabricar aquí a un precio adecuado. Si la energía no podemos confiar en países como Rusia, ni tal vez en otros, porque hoy la solución del gas ruso pues pasa en gran parte por el gas de Qatar, pero ya estamos viendo, bueno, yo hoy me he despertado oyendo en la radio como muchos tertulianos y periodistas estaban criticando a Qatar por su falta de respeto a los derechos humanos y otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, bueno, al final muchas veces nos damos cuenta que dependemos de países que hoy son fiables, pero quién sabe si mañana lo van a ser. Entonces Europa debería avanzar fuertemente en esa transición energética para ser lo menos dependiente posible energéticamente. Y en el tema agrícola totalmente igual, no solo para evitar crisis alimenticias, que no es algo que pueda ocurrir en Europa, o parece que pueda ocurrir porque podríamos pagarlo mucho más caro que otros países que no pueden hacerlo, por tanto no tenemos ese problema, pero sí de que realmente sería una fuente de empleo y una fuente de potenciar ese medio rural del cual tanto nos quejamos cuando vemos que se va despoblando y se va vaciando. No tiene mucho sentido tener tierras baldías y estar importando cereal. ¿Que es un poco más caro? Pues para eso están los aranceles, para nivelar estas cosas. Yo creo que Europa tiene que dejar de ser tan blandengue, tan pensar en que vamos a hacer todo lo mejor para todo el mundo y empezar pensando primero en nosotros, ¿no? Y ojalá estas crisis sirvan para cambiar esa forma de pensar en Europa y de hacer las cosas. Juan Carlos, estamos en el podcast Compromiso Iberaval. Es el primer podcast que ha lanzado una sociedad de garantía recíproca y por ese motivo pues no podría dejar de preguntarte por la financiación, que es precisamente uno de los grandes caballos de batalla para las pymes. En un momento como este, y sobre todo después de lo vivido en la crisis de 2008 y años sucesivos, y con lo que ha acontecido en 2020 y 2021, no sé si recomendaría su utilización por parte de las pymes, las sociedades de garantía, me refiero. Bueno, no soy experto en financiación de empresas ni de pymes, pero sí que creo que al final es una buena alternativa para buscar financiación. En un momento en que en la financiación estamos viendo cómo los tipos de interés suben y la situación económica pues se complica, y en esos momentos, cuando se juntan esas variables, pues siempre al final la financiación suele ser más escasa y más cara. Por tanto, cualquier fuente alternativa de financiación, en este caso las sociedades alternativa a la bancaria tradicional, en este caso las sociedades de garantía recíproca, pues juegan un papel importante. Pues creo que es un tema que si en cualquier momento puede ser interesante, mucho más en estos momentos de situación complicada desde el punto de vista de la política monetaria, ¿no? En ese sentido sí que creo que en España tenemos que seguir buscando fórmulas para que, digamos, diversificar esa financiación bancaria tan predominante que tenemos, a diferencia de otros países donde hay otros países occidentales donde hay otras fórmulas más diversificadas de financiación, y sobre todo para seguir fortaleciendo pues los balances de las compañías. En un momento de situación complicada donde se puede vender menos, es muy necesario que esos balances estén fuertes para poder soportar esa travesía que tenemos que hacer. Una de las preocupaciones
no solo suya, sino de mucha gente, es la situación que tenemos en cuanto a deuda y déficit, y sobre todo pues que es un problema ya no solo latente, sino que va a condicionar en cierta manera nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro como país. Al final hay votos detrás, al final no se toman en muchas ocasiones decisiones por ese motivo, ¿no? Por el rédito o el impacto político que puede tener, pero no sé qué futuro podemos esperar en este sentido si nadie baja al barro, porque puede que sea tal vez el condicionante principal de esos dos conceptos, ¿no? Sí, el problema, bueno, yo soy muy crítico con los niveles de déficit y endeudamiento. Creo que en los últimos años en Occidente y en España es el perfecto ejemplo, pues no nos hemos preocupado, los políticos no se han preocupado mucho de ir reduciendo los niveles de deuda y déficit, más bien todo lo contrario, pensando con excusas de todo tipo, ¿no? Pensando que la financiación era muy barata, pensando que al final estaban las autoridades europeas por allí, y que realmente no pasaba nada por incumplir sistemáticamente los objetivos de deuda y de déficit. La semana pasada el Banco de España publicó que la deuda pública ya ha alcanzado en España o ha superado el 1,5 billones de euros, lo cual es un auténtico disparate, pero tampoco eso parece preocupar mucho a la clase política, ¿no? Estamos a las puertas de un superaño electoral y me temo que las tensiones presupuestarias pues van a ser, o los desequilibrios presupuestarios pues van a ser mucho más manifiestos en el año 2023. Y bueno, creo que eso es un auténtico problema. Es verdad que la deuda sigue siendo barata, es verdad que al final está el Banco Central, pero al final yo muchas veces pienso en la cantidad de recursos que estamos dilapidando en pagar intereses, que además van a ir subiendo y vamos a tener que pagar más, y que si ahora mismo no estuviéramos dopados por el Banco Central Europeo, España se vería en una situación complicadísima. Me costaría mucho pensar que España pudiera financiarse en los mercados. Bueno, no me costaría nada pensarlo, sería imposible que España se financiase en los mercados a los precios a los que lo está haciendo ahora, porque digamos está el Banco Central Europeo ahí detrás para echar una mano, ¿no? Por tanto, eso nos puede llevar a una situación complicada. Y además se nos olvida lo que pasó durante la crisis pasada, a partir de 2010, cuando hubo que recortar salarios de funcionarios, hubo que congelar pensiones, hubo que congelar la inversión pública, hubo que hacer muchas cosas muy desagradables, precisamente porque no podíamos financiarnos. Pero eso se nos ha olvidado y volvemos otra vez a la alegría pensando que podremos financiarnos siempre ilimitadamente y que los mercados están allí para abastecer los caprichos políticos de nuestra clase dirigente. Y creo que es un auténtico disparate eso. Me da mucho miedo y además me da mucha pena la falta de responsabilidad política. Al final estamos endeudando a generaciones posteriores por gasto que estamos disfrutando nosotros, y eso creo que es algo además bastante insolidario en términos generacionales, intergeneracionales, ¿no? Y por querer seguir gobernando y por querer seguir ganando elecciones no nos importa pues el regar en la economía con toda clase de subsidios y preocuparnos al final de dónde sale ese dinero, ¿no? Que sale de la deuda, y eso es lo que es terriblemente para mí insolidario, terriblemente preocupante, y que me temo, ojalá me equivoque, nada me gustaría más que equivocarme, que volveremos otra vez a pagar esos disparates que estamos haciendo en el futuro. Tener una deuda que supere nuestro PIB pues es un auténtico disparate, y me temo que en algún momento eso nos pasará a facturar. Vamos a ir terminando, pero no podía dejar tampoco de preguntarte por los famosos fondos europeos, ese auténtico chorro de dinero, tal como se planteó, que en muchos casos no hay que devolver, pero que no sé si realmente está llegando a las pymes. Bueno, sí lo sé por los datos estadísticos que vamos conociendo, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal con ellos? Bueno, pues es difícil saber qué se ha hecho mal. Quizá no se ha gestionado bien esa inmensa cantidad, se ha ido lento y realmente está en la cantidad de dinero que no se ha sido eficiente a la hora de planificar cómo se iba a gastar ese dinero y en qué cosas, ¿no? Yo todo lo que oigo de empresas que hablan es que hay excesiva burocracia, excesiva lentitud, excesivos controles, y que eso hace que sea difícil que el dinero vaya fluyendo. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el PERTE del sector del automóvil, por poner un ejemplo, pues al final no se está invirtiendo todo lo que estaba previsto hacer, con lo cual ahí yo creo que falta falta planificación, falta eficiencia y eficacia a la hora de decidir en qué vamos a gastar el dinero y sobre todo cómo lo vamos a gastar. Y por supuesto pues las pequeñas
pequeñas empresas son las que están al final del recorrido y las que más van a tardar en llegar a ver esos fondos. Y las grandes empresas tampoco, o se quejan de que tampoco las cosas están avanzando como deberían, con la velocidad que deberían, pues evidentemente las pymes que están, como digo, al final del camino, les va a costar mucho más, ¿no? A mí los plazos de tiempo me preocupan menos porque al final, bueno, se podrá hablar con Bruselas para de alguna manera alargarlos. Lo que me preocupa de verdad es que al final se decida gastar el dinero en cosas que no sean eficientes. Y yo supongo que es una percepción que es errónea y que no es la realidad, pero lo único que yo veo de fondos cada vez más son anuncios en medios de comunicación que van financiados con los fondos de reconstrucción, ¿no? Con los fondos europeos. Y entonces pienso, de verdad que este dinero es para esto, para hacer publicidad de diversos programas, de diversas acciones gubernamentales o tal. Me parece un auténtico disparate y un tirar ese dinero. Al final estos fondos realmente deberían servir para transformar la economía española y para reducir los tradicionales desequilibrios que tenemos. De hecho, Bruselas nos va dando estos fondos, son unos fondos quid pro quo, en los cuales nosotros tenemos que estar presentando, digamos, una agenda de reformas, básicamente en donde los mayores desequilibrios se concentran en la economía española, como es el mercado laboral, como es el sistema de pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones y como es el déficit presupuestario o la poca financiación de nuestras cuentas, la mala financiación de nuestras cuentas públicas por la baja recaudación que tenemos, entonces los déficits estructurales. Por tanto, yo creo que lo verdaderamente importante de los fondos es para que sirvan para eso, para transformar la economía española. Y cuando veo anuncios y me dirán que bueno, que al final eso no es nada y que es una pequeña cantidad, pues sí, seguramente, pero realmente creo que estamos tirando parte de ese dinero y deberíamos aprovecharlo en lo que es verdaderamente importante, que es en reducir esos desequilibrios, transformar nuestra economía para hacerla mucho más competitiva y no en poner anuncios televisivos de tal o tal cual programa gubernamental. Me da mucha pena cuando veo eso y realmente pienso que estamos perdiendo una oportunidad absolutamente única. Ojalá me vuelva a equivocar y ojalá al final estos fondos, cuando empiecen a tener velocidad de crucero, pues sirvan para que se transforme la economía española y las reformas que van aparejadas pues también produzcan esos tradicionales desequilibrios que nos vienen acompañando pues en algunos casos 30 o 40 años. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos brindado tu sabiduría y permítame que lo diga así, tu tiempo. Y bueno, si ustedes se quedan con ganas, yo les animo a escuchar el audio, por ejemplo, una visión estratégica para los retos económicos del siglo XXI que pueden encontrar en la plataforma Audible. Está en más sitios, Juan Carlos, se le puede buscar con sus artículos, sus aportaciones, pero bueno, esa escucha, que es muy recomendable, pues la ha capitaneado nuestro invitado de hoy. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y mucha suerte con la que nos viene. Cierto, muchas gracias. Adiós, buenas. Compromiso Iberaval. Fernando de Córdoba, alias Gamusino, es uno de los mayores expertos en marcas de nuestro país, pero como suele ocurrir en casi todo, no sirve de nada saber algo de mucho si no se logra transmitir adecuadamente. Fernando colabora con diferentes medios de comunicación, lleva a cabo una amplia labor docente y ha convertido sus blogs en un auténtico templo de sabiduría y de fans que siguen su trayectoria desde hace años. Él mismo dice que cuando comenzaban aquellas conexiones a internet que desprendían aquel ruidito eterno, ya trasteaba con la red de redes y que rápidamente hizo un sitio web para compartir aquello que quería transmitir al mundo. Y en esa generosidad ha ido creciendo. Recientemente ha publicado el libro Los secretos de las marcas, del que hoy hablaremos. Muchas gracias, Fernando, por prestarte a intervenir en nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, bien hallado y muchas gracias, qué bonita la introducción. Así que encantado, vamos. Nosotros también, hay que decirlo. Háblanos, porque este podcast va dirigido sobre todo a pymes, a autónomos que buscan, no sé si un faro, por lo menos consejos para llevar a cabo su día a día, ¿no? Entonces, tú me comentabas que el libro está enfocado, digamos, a un público general, pero ¿cómo de importante es una marca para una empresa? Yo creo que una marca es fundamental para cualquiera, para una empresa, para un profesional independiente, para una gran multinacional o para una pequeña pyme, porque una marca
es un cajoncito mental que nos hacemos en la mente de la sociedad, de cada una de las personas. Y ir rellenando este cajoncito de diferentes percepciones, diferentes asociaciones, es una manera muy potente de asegurarnos esta pequeña parcelita en la mente de las personas. Oye, uno de los elementos clave para los responsables de comunicación es esa salvaguarda de la marca, y de hecho para nosotros resuena constantemente esa frase de que la reputación de una marca se construye durante años, durante mucho tiempo, y es muy fácil destruirla. O sea, se dice, exagerando, que en un segundo se puede destruir. ¿Qué opinas? Bueno, sobre lo que comentas, hay una labor muy importante de brand guardianship que puede ser tanto visual como que visual al final es la más obvia. Aplicar bien el logo, aplicar bien los colores, las tipografías, las gráficas. Y luego hay una labor de brand guardianship que creo que debería llevar a cabo toda la empresa y debería estar capitaneada por el CEO, que es la de ser fieles a lo que sois. Y muchas veces son normas que no están escritas, pero la cultura interna de la organización, la manera de hacer las cosas, la manera de admitir los errores, todo esto es parte de la marca, la manera de diseñar un nuevo producto, las cosas que no pueden no estar en un producto, en la atención al cliente, en las tiendas, en todo. Respecto a cómo se destruye una marca, es verdad que una marca se puede destruir muy rápido, pero yo creo que la mayoría de veces exageramos un poco en cuanto a las crisis de marca, pero subestimamos otras. Quiero decir, cuando se descubrió que Volkswagen había estado haciendo trampas con la medición de las emisiones de sus vehículos diésel, mucha gente hablaba ya de qué va a pasar con esta marca, van a tener que cambiarle el nombre, es el fin de una era, y ahí sigue Volkswagen. Le habrá dañado más o menos a la reputación, pero ahí sigue. Sin embargo, creo que muchas veces subestimamos el daño que pueden hacer este tipo de cosas a la marca a largo plazo. Es decir, veo muy difícil que una marca, salvo que sea una quiebra de un banco tremendo de un día para otro, veo muy difícil que una marca desaparezca de un día para otro. Pero sí creo que las marcas se van erosionando, se van rompiendo, van perdiendo confianza, van siendo menos relevantes para la gente. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Es muy importante porque cuando te quieres dar cuenta has perdido todo tu patrimonio, has perdido todo tu credibilidad, y eso es algo que se va construyendo en el largo plazo. La marca que vas a ser dentro de 10, 20, 50 años la estás construyendo hoy con las decisiones que tomas hoy. Lo has venido a decir tú, Fernando, pero el público interno, que son los empleados, tienen fuerza en la construcción de una marca. ¿Cómo de importantes son para dar fuerza a esa marca? Yo creo que los empleados son fundamentales, es la base de la marca. Un empleado que viva la cultura corporativa, que comparta los principios y los valores de la marca, es el mejor embajador. Cuando yo le digo a la gente que cuando piensan en su relación con las marcas, no tienen que pensar solo pues, en qué marca me gusta más estéticamente o qué marca me gusta comprar o es la más barata. Tú cuando tienes una relación con una marca es una relación puramente emocional y muchas veces no sabes ni de qué se nutre. De por qué me gusta esta marca, por qué me cae mal esta marca, y pueden ser mil cosas. Puede ser que tenías una pareja que trabajaba allí, puede ser que alguien a quien admiras la utiliza, puede ser que una vez se te cayó un paquete encima en el hipermercado, pueden ser mil cosas y todo va sumando. Y por supuesto, en algunas marcas que los empleados tienen una gran interacción con el público, es fundamental. Tú puedes tener la marca más cuidada, la tipografía más bonita, los anuncios mejor realizados y tal, que un empleado borde te puede destruir todo el valor de marca en una tarde, porque trate mal a los clientes, o porque no sepa dar solución, o porque hablemos de honestidad en los anuncios, pero luego nuestro empleado esté haciendo trampas o esté intentando engañar a la gente. Sea por iniciativa propia o sea porque se lo están mandando. ¿Cuántas veces un call center ha destruido marcas que luego quieren ir muy de honestas y muy de modernas? Entonces sí, creo que el empleado es fundamental. Es que
es el punto de contacto con la marca más creíble. Tú una persona te la crees, a un anuncio a lo mejor desconfías, ¿no? Te puede estar mintiendo, estamos todos muy hechos a la publicidad, pero una persona tendemos a pensar que es de verdad el reflejo de lo que hay. Fernando, vamos a tocar varios palos, pero uno de los que apuntas en tu libro, en Los secretos de las marcas, es cómo nos damos cuenta de si nos gusta o no un nombre, que al final es una marca personal, a la hora de elegir el nombre de nuestro hijo, ¿no? De nuestra hija. Sí, esto... Había un chiste, un meme que salía por internet que decía, no te das cuenta de cuánta gente te cae mal hasta que tratas de ponerle nombre a tu bebé. Sí. Y creo que tiene bastante razón. Yo no tengo hijos, pero creo que tiene bastante razón, porque al final todo está connotado. Y esto que es un chiste, piensa cómo los nombres también te hablan de prototipos que tenemos en la cabeza. O sea, si tú conoces a una persona que se llama Bautista, vas a tender a pensar que es mayordomo. O si se llama Borja o Cayetano, vas a tender a pensar que es un poco más pijo que si se llama Joshua o Jonathan. Entonces, y el nombre no te dice nada. El nombre son unas sílabas elegidas por tus padres antes de conocerte, y a veces incluso que ni siquiera elegieron tus padres porque son del abuelo o no sé qué, pero es curioso cómo los nombres crean significados en nuestra cabeza. Y también a veces pasa al contrario. Yo trabajo muy poco en naming, pero alguna vez que he hecho naming hay un momento muy incómodo con los clientes, que es el momento en el que le presentas los nombres, porque el cliente viene emocionado por la mañana, es el mejor día de su vida, le van a enseñar unos nombres, la vida es bonita y tal, y tú llegas y le enseñas unos nombres que son sílabas vacías, que no significan nada, y el cliente se decepciona muchísimo porque piensa, bueno, ¿y dónde está la magia? ¿Dónde está este nombre que me iba a enamorar y tal? Y siempre hay que decirle, no, a ver, tú un nombre que no tienes ninguna relación con él, para ti es una palabra vacía. Yo le pongo el ejemplo a mis alumnos cuando doy clase de branding con, por ejemplo, Ocopoco o Microtel o Bank Americard. Son marcas con las que no tienes ninguna relación. Te puede sonar más o menos raro, te puede sonar curioso, ¿no? Pero para ti ese nombre no significa nada en la cabeza. Pero si te digo, en vez de decirte Microtel, te digo Orange, que es el nombre que finalmente tuvo Orange, o en vez de decirte Ocopoco, te digo Yoigo, que es el nombre que finalmente se eligió, ya tienes otras connotaciones. Y de hecho, no sé si tú te acuerdas cuando lanzaron Yoigo, yo me acuerdo que todo el mundo tenía su opinión sobre el nombre. Unos decían que les sonaba a interfonos por lo de Oigo, otros decían que les sonaba a yogures por lo de yo, pero hoy en día ya no te suena a yogures o a interfonos, salvo que vengas de otro país y no lo hayas oído nunca. Entonces, para mí eso es lo que demuestra que la marca no tiene nada que ver con lo que te sonó la primera vez, y en los nombres hay que darles una oportunidad. Oye, en el libro también hablas de grandes marcas, ¿no? Además está muy, muy bien ejemplificado aquellos conceptos que tú tratas de trasladar, y aseguras en concreto que hay marcas que pueden cambiar el mundo o que lo han cambiado ya. ¿Esto cómo es? Bueno, hay marcas que han cambiado el mundo para bien y para mal. O sea, uno de los ejemplos de marca más famosa que hay, tanto visual como de nombre, de estética, de comportamientos, es el régimen nazi. Yo cuando le quiero poner el ejemplo contrario a la gente, cuando digo, vale, o el nombre no es la marca, pero es que el logo tampoco es la marca, les hablo de la esvástica nazi. La esvástica, la cruz gamada, es un símbolo tradicional de muchas culturas, y hasta que los nazis se lo apropiaron, estaba de moda. Era un símbolo pues como el yin yang, que a los occidentales, que no estamos especialmente metidos en religión budista o algo así, nos sonaba bonito y se usaba en logos. El ejército de Estados Unidos tuvo aviones en la Primera Guerra Mundial con la esvástica, pero claro, en el momento que los nazis se lo apropian, de repente esa marca pasa a estar súper connotada. También podemos hablar de marcas que han cambiado el mundo para mejor, porque muchas veces una marca es un reflejo de todo. Bueno, no a veces, siempre. Una marca es un reflejo de todo un cajón de significados, lo que decíamos antes de los cajoncitos mentales. Y condensarlo en un símbolo, condensarlo en una marca, condensarlo en un nombre, nos ayuda mucho a cambiar el mundo también. Te voy a hablar, por ejemplo, de la bandera arcoíris, el orgullo. O sea, fíjate cómo una bandera de colores, que la autoría está disputada entre varios diseñadores, pero una bandera de colores que a priori no significa nada,
se ha convertido en un símbolo de la igualdad de derechos, se ha convertido en un símbolo del respeto a la diversidad. O, por ejemplo, la palabra orgullo. O sea, cómo estamos creando un nombre para combatir la intolerancia y decir, no, es que estamos orgullosos de ser como somos. Pero también en el mundo comercial hay marcas que están ayudando a cambiar el mundo. Hay marcas que tienen un propósito social. Yo estoy pensando, por ejemplo, en DAF, que tiene toda esta campaña tan bonita de la autoestima, de la belleza interior. Y luego, por ejemplo, marcas que a mí me gusta mucho cómo lo están haciendo, como Wallapop, que empezó siendo simplemente un sitio de comprar y vender cosas de segunda mano, pero ahora está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el orgullo de comprar de segunda mano. No compro de segunda mano porque sea más barato, esa es una de las ventajas, pero sobre todo compro de segunda mano porque creo que en el mundo ya hay suficientes consolas como para fabricar una nueva. ¿Y por qué voy a obligar a una fábrica a contaminar, a producir, a distribuir una consola nueva cuando puedo comprar la consola de alguien que la tiene en un cajón? O, por ejemplo, a mí me encanta cómo las marcas pueden dignificar comportamientos, esto que decíamos de Wallapop. O, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Too Good To Go, que es para ir a recoger comida que ha sobrado de los restaurantes. Esto es una cosa que hace 20, 30 años hacían los mendigos, la gente pobre, te daba vergüenza. Y sin embargo es algo que deberíamos hacer todos, acercarnos a la panadería del barrio y que en vez de tirar el pan nos lo den para poder, yo qué sé, hacernos una tostada al día siguiente. Entonces, Too Good To Go lo que han hecho muy bien ha sido resignificar todo eso. En Too Good To Go tú no vas a coger comida sobrante que te hace sentir mal y al sitio le hace sentir mal. Tú vas a salvar comida. Tú ya no eres un cutre, tú eres un waste warrior, un luchador contra el desperdicio. Tú no estás haciendo algo malo o algo que te tengas que ocultar. Tú estás orgulloso porque vas a salvar comida y a luchar contra el desperdicio alimentario. Y creo que eso es algo muy bonito que se puede hacer con las herramientas del branding. En los últimos tiempos, en Internet, ese territorio de memes, hay uno que circula con los 7 pecados capitales, aludiendo a varias marcas. Supongo que lo habrás visto. Dicho esto, ¿cómo de importantes son las redes sociales para hacer crecer o para hundir una marca en este momento? Bueno, las redes sociales es gente hablando. Es básicamente gente hablando. Y yo creo que lo más importante para hundir o salvar tu marca es que seas coherente y que tengas un buen producto. Es decir, la gente lo que más te va a criticar es la incoherencia. Tú no puedes ir de marca solidaria y estar explotando a niños en tus fábricas. Tú no puedes ir de marca sostenible y estar lleno de plástico y estar financiado por el lobby del petróleo. Es decir, al final la incoherencia es la que se paga. Pero luego, por supuesto, pues engancharte con la cultura popular. Hay marcas a las que les puede venir mejor que a otras. Yo creo que en redes sociales lo que hay que hacer es eso, ser transparente, intentar entender de qué está hablando la gente respecto a tu marca y sobre todo entender que es uno de los puntos de contacto más cercanos y más íntimos. Tú a lo mejor a tu banco vas una vez al año hoy en día, ¿no? Hacemos todo por internet y yo voy al banco cuando alguien tiene la mala idea de pagarme con un cheque, que pues me hacen una putada porque tengo que ir a la oficina del banco a hacer cola y cobrarlo. Y es la única vez que yo voy a ver la sucursal del banco. Por eso me extraña mucho cuando las redes sociales, por ejemplo, de los bancos, cuidan menos su estética, su presencia, su tono, sus contenidos que los decoradores de las oficinas. Es decir, sí, la oficina es preciosa, pero es que la voy a ver una vez al año. Sin embargo, las redes sociales de mi banco las voy a ver cada vez que tenga un problema, o si tienen un contenido suficientemente interesante, las voy a ver a diario. Entonces, tendríamos que poner los huevos más en una cesta que en otra. Oye, me has puesto la pelota botando, como se suele decir, más ahora que estamos en época de mundial. Una de las marcas, sobre todo a partir de la anterior crisis, más damnificadas, vamos a decir reputacionalmente, ha sido precisamente la banca, las entidades financieras. Yo no sé si a ti te sorprende, pues eso, que los bancos son financiadores de muchos medios de comunicación, porque al final buena parte de la publicidad que hay actualmente aparece en medios de comunicación pagada por entidades financieras y sin embargo tienen una imagen que se critica muchísimo. No sé eso, para un analista de marcas como eres tú, cómo se come, por decirlo de alguna manera. Y perdona el ataque. Bueno, yo creo que los bancos son una marca muy especial. Es este tipo de marcas que necesitas
y no puedes vivir sin ellas, pero tampoco son aspiracionales. Es lo que llamaríamos una marca commodity, ¿no? Los bancos, las telefónicas y las eléctricas, las necesitamos para nuestra vida. Es muy difícil vivir sin ser cliente de un banco, al igual que lo es vivir sin ser cliente de una eléctrica. Y por lo tanto, como es un servicio que usamos prácticamente toda la población, cualquier fallo nos enteramos todos. Si mañana falla un Ferrari, pues se van a enterar los que tengan Ferrari, yo no. Pero los bancos nos afectan a todos. Luego creo que los bancos, como tú dices, en cuanto a marcas salieron muy perjudicados de la crisis anterior, y creo que tiene algo que ver el hecho de que no tuvieran un relato coherente, un relato interesante. Ha habido muy pocos bancos que pidieran disculpas por los abusos que cometieron. Todos se limitaban a cambiar de marca y a hacer un discurso clónico de esta es una nueva etapa y ahora vamos a ser mejor que nunca y somos más fuertes para ti. Y la gente lo que ha visto es que a la vez que le daban este discurso, le subían las comisiones, le cerraban las oficinas, le recortaban el horario de atención presencial, le mandaban al cajero. Entonces yo creo que hace falta, por un lado, más didáctica en todo esto, y por otro lado, una narrativa más coherente. Es decir, vale, nos hemos equivocado en esto. A mí me pareció muy honesto lo que hizo Bankia. Bankia es una marca que en 2012 se hundió, y es lo que decíamos antes de Volkswagen, ¿no? Parecía como que ya estábamos buscando el recambio de Bankia, e incluso creo que ellos se estuvieron planteando si suspender el proyecto Bankia como marca y mantener las marcas de cada caja en sus comunidades de origen. Y al final siguieron para adelante con la campaña de Empecemos por los principios, y explicaron, oye, mira, hicimos las cosas mal, estamos trabajando para devolver el préstamo que nos hicieron y estamos haciendo estas cosas. Creo que luego se les olvidó un poco y ya desapareció del todo con la integración en CaixaBank, pero creo que es bastante interesante apostar por la transparencia antes de que la gente te lo pida. Es decir, que no sea una reacción, sino que lleves tú la iniciativa de decir, oiga, he hecho esto mal y voy a hacer esto bien. Claro, lo que pasa es que también hay mucha gente que no entiende cosas que luego han sucedido, pues beneficios récord a la vez que se están recortando en otras cosas. Creo que hace falta muchísima didáctica en este sentido, porque estoy seguro de que muchas de las cosas que la gente critica tienen explicación, pero cuesta verlas, y hay que ponerse también un poco en el papel de la gente que lo está pasando mal y que culpa a los bancos, y ver qué parte pueden tener de razón, qué parte no tienen de razón porque están mal informados, y cómo hubiera sido la alternativa. Creo que muchas veces la gente critica las ayudas a la banca, y creo que es un tema que obviamente se puede criticar todo lo que queramos, pero creo que a la banca le ha faltado explicar las alternativas, explicar qué hubiera pasado si nos hubieran dado las ayudas a la banca, y explicar qué van a hacer y qué ha cambiado para asegurarse de que no vuelvan a necesitarlas. Y eso para mí es lo más importante para que una marca tenga credibilidad. Muy interesante, Fernando. Una de las cuestiones que se puede preguntar cualquier empresario o cualquier particular que diga quiero lanzar mi marca en este momento es dónde poner la marca. Es decir, los soportes han cambiado muchísimo en los últimos 10-15 años, se leen menos periódicos, la televisión como tal se consume menos, la televisión generalista, todos vamos a la búsqueda en internet de contenido, pero no sé cómo tú animarías a una nueva marca que está apareciendo digamos, a buscar ese canal de difusión en este momento. Bueno, es complicado porque depende muchísimo del tipo de marca, por supuesto. No es lo mismo ser un banco que ser un medio de comunicación, que ser una marca de comida, un restaurante. Creo que al final los canales que tenemos hoy en día son muchísimos. Yo lo que animaría a las marcas es apostar por la estrategia de contenidos, pero no podemos olvidar que cada vez la distribución en redes sociales, el posicionamiento en internet va siendo más de pago. Las redes sociales ya prácticamente son paid media. Para que tu mensaje llegue a la gente tienes que pagar, y creo que es importante guardar una reserva de tu plan de marketing para precisamente hacer este lanzamiento.
En los últimos años se habla muchísimo de storytelling, de arquetipos, creo que tú ya lo has comentado en esta entrevista. Todos tenemos acceso a múltiples recursos, hasta hace no mucho, que eran solo alcanzables para gente especializada, digamos, para diseñadores, para agencias de comunicación, etcétera, o agencias publicitarias. ¿Tú crees que ahí se puede, cualquier empresa puede crear su marca de una manera sencilla y más económica que antaño? ¿O aquí también lo barato sale caro? Es decir, siempre apostar por la profesionalización, o, oye, hay que probar. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, pero no significa, o sea, ¿qué te voy a decir yo que me dedico a crear marcas? Pues por supuesto creo que la mejor manera de crear una marca es contratarme a mí, claro. pero me da la sensación de que si tienes clara cuál es tu marca y tienes claros cuáles son tus objetivos y el mensaje que le quieres dar al mundo y todo esto, puedes ir avanzando un trabajo tú solo. Lo que pasa es que tarde o temprano, obviamente, vas a necesitar un profesional de la marca. Pero creo que es más importante, sobre todo, que los fundadores de la marca tengan claros cuáles son los propósitos, qué es lo que quiere transmitir esta marca en el mundo. Y a partir de ello, trabajar en todos los puntos de contacto de la marca y definirla poco a poco. Pues a lo mejor puedes necesitar ayuda para la parte estratégica o para la parte visual, pero sobre todo creo que lo que tienes que tener clara es la idea de marca. Vamos a ir terminando, Fernando, que podríamos estar hablando horas, ya te lo digo. Lo que pasa es que el tiempo es solo para todos, ¿verdad? No sé qué opinas del famoso metaverso, esa palabra que sobre todo los últimos años hemos escuchado tanto, ese universo paralelo, y hay empresas que están comprando de hecho espacio en él, ¿no? No sé si tú consideras que es el futuro de las marcas o eres escéptico en ese sentido. Bueno, yo ahora mismo no tengo ni idea. Creo que es un mundo que tenemos que ir vigilando. Creo que tenemos siempre este miedo a perdernos algo, a perdernos la nueva gran cosa, ¿no? Pues cuando llegó las redes sociales, mucha gente llegó tarde y se lamentaron después de no haber estado desde el principio. Entonces, ahora cada vez que surge una nueva red social, llámalo BeReal, llámalo Hive o lo que sea, o surge el metaverso o surge cualquier cosa, hay muchas marcas que quieren probarlo, aunque sea para no quedarse atrás. Y yo creo que siempre está bien probar cosas, siempre está bien meterte en algo para ver cómo lo puedes aprovechar y hacer, oye, pues descartarlo o seguirlo antes de que sea demasiado tarde y cuando vas a poder experimentar sin hacerte mucho daño. Pero creo que a veces esta obsesión también nos puede demasiado, ¿no? Esto de estar empeñados en meternos en todo, hay que mirarlo con distancia. Sobre el metaverso tengo que seguir informándome, todavía no tengo la suficiente información sobre el tema. Creo que es una cuestión que tenemos que tener vigilada y sobre todo ver hasta qué punto puede sernos de utilidad a nosotros para conectar con nuestro público y transmitir nuestro mensaje. En tu libro, Fernando, en tu libro Los secretos de las marcas, hablas de empresas o de marcas, más bien, que han logrado convertirse en categorías. O sea, tú hablas, por ejemplo, de la aspirina, de la propia Coca-Cola, del POSIT, del papel albal. Esto no es fácil, pero al final hay quienes de verdad consiguen ser una referencia en su sector, ¿no? Sí, yo creo que aquí tendríamos que distinguir dos tipos de marcas prototípicas. Por un lado, las que han sido tan famosas que son como el referente de su sector, pues una aspirina, una Coca-Cola, y luego aquellas que se han convertido casi en un genérico de su categoría, pues el papel albal o el pan Bimbo. En el primer caso creo que es un trabajo de marca súper interesante. En el segundo caso creo que te habla más de el haber sido pioneros y el haber sido líderes de la categoría, pero claro, ahí tienes un problema de diferenciación. Si tú cuando pones en tu lista de la compra papel albal o pan Bimbo, pero luego llegas al supermercado y te vale cualquier pan de molde o cualquier papel de aluminio, claro, entonces ahí Albal o Bimbo no tienen una diferenciación especial, porque en esa categoría no culpa suya, quiero decir, es que a lo mejor en esa categoría tampoco te puedes diferenciar mucho más. Entonces corres el riesgo de la vulgarización, corres el riesgo de que la gente acabe llamando pan Bimbo a cualquier pan y acabes perdiendo los derechos de la marca. Sin embargo, nadie llama Coca-Cola a cualquier bebida de cola. O sea, siempre pides una Coca-Cola y te dicen, ¿puede ser Pepsi?
porque no tengan Coca-Cola. Sin embargo, tú pides un pan Bimbo y te traen un pan rico y no te preguntan, no te dicen, ¿puede ser pan rico? Como decía, vamos terminando, pero sí me gustaría tocar un punto concreto que es algo de lo que también se habla mucho, también lo hemos tocado en esta entrevista, y que tiene que ver con la marca personal. No sé si redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, que mucha gente utiliza para básicamente hacer su currículum, poner ahí su exposición, abierto a trabajar y demás, pero no sé si herramientas como estas han ayudado a hacer crecer la marca personal y si de verdad en los últimos años hay un concepto más claro de esto, es decir, la gente ya apuesta por su marca personal, algo que hace 10 años pues prácticamente poca gente trabajaba, poca gente tenía su propia página web, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay mucha gente que la abre. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con maneras de expresarse es una oportunidad de construir marca personal. Para mí el único problema de todo esto es cuando la gente construye su marca personal en base a plantillas, en base a esquemas de otros, a reproducir lo que han hecho otros, porque no te estás representando a ti, te estás poniendo un disfraz de otro. Y lo vemos mucho, pues este tipo de copy que se lleva ahora, súper agresivo, de frases cortas, de párrafos separados, pues es que esa es la personalidad de otro, no es la tuya. Yo creo que lo importante de tu marca personal es que detectes cuáles son tus rasgos de personalidad y aprendas a proyectarlos, utilizarlos de otros o utilizar los esquemas de plantilla o hablar de los temas que está hablando todo el mundo. Creo que no te aporta nada, no te diferencia y cuando se pase de moda te vas a quedar desnudo. Fernando, ha sido un placer tenerte en Compromiso Iberabal, en nuestro podcast. Creo que ayudarás a mucha gente, ya no solo con esta charla, espero que mucha gente lea el libro. Yo estoy acabándolo. Encantado. Y bueno, la verdad es que más allá de la aplicación práctica para las empresas, tiene muchísimas anécdotas, hay muchas horas de trabajo detrás, se nota muchísimo. Y nada, seguro que nos encontraremos en el camino. Te agradezco este tiempo, que sé que eres una persona muy, muy liada. Y lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y encantado de estar con vosotros para lo que queráis. Compromiso Iberabal. Hasta aquí llega el último episodio de Compromiso Iberabal en este año, un año que, como veíamos con Martínez Lázaro, ha estado cargado de incertidumbres y que nos ha dejado cuestiones que no veíamos en muchísimo tiempo, como esa elevadísima inflación que aún tenemos. 2023 constituirá un nuevo capítulo en nuestras vidas y también traerá nuevos contenidos a este podcast. Contenidos, si me lo permiten, tan atractivos como ese ratito de charla que hemos mantenido con Fernando de Córdoba. Por cierto, podéis encontrar su libro en todas las librerías. El texto está editado por Kailas y constituye un excelente regalo para estas fiestas venideras. Lo dicho, feliz Navidad, felices fiestas, nos volvemos a encontrar en enero aquí, en Compromiso Iberabal. Gracias por estar ahí. Has escuchado el podcast de Iberabal, tu sociedad de garantía.